Acuña al mismo tiempo, profe. No, pero es que en la comisión de gobierno se discutía Ujú. salir del Parlacén. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Murió eso en su cuna entonces? Le dijeron que no. Ajá. ¿Quién dijo eso? Camacho que no. que no. Pero Camacho es el presidente de la comisión. Pero Camacho no es el mandamás. Camacho es el que impregna la velocidad de la comisión. El procurador le dijo a Camacho, entonces estoy esperando los dos proyectos que presenté. Y Camacho, que te más me presiona, más bruto me pongo. Más lento. Pero bueno. ¿por qué los diputados se quejan de la velocidad de Camacho ¿En qué sentido? en el tema de los proyectos? Pero si ya me le metieron al Parlacén y lo negaron. Ese es el Parlacén. Pero está el de un compartidario de Camacho. Ay, se me olvidó el nombre de ese señor hoy. ¿De cuál? Ay, pensé en buscar esa nota. De verdad que... De los nuevos, debe ser. Sí, obvio, ¿No se es de los acuerda de los nuevos. Es de nuevos? los nuevos. Hay demasiado diputado nuevo. Ajá. Hombre, yo sí quería que saliéramos del Parlacén, pero según Yo Icar, también, Camacho yo no también. quiere. Mire, yo lo más que puedo hacer es dar de pagar las cuotas. Pero de la universidad. ojo, porque no hubo 3 abstenciones. ¿Sabes quién fueron las abstenciones, Ricardo? Ujú. Bueno, pregúntale a Camacho, ya lo tenemos en línea. Así. Diputado Luis Eduardo Camacho, buenos días. Buenos días, profesor Cabrera, Icar, ¿Cómo está, Gonzalo, mi amiga Lazarus y Cristi, no sé si está también conectada. Un placer compartir con ustedes. Oye, Icar, estaba invitado y me chifió por ir a ver el presupuesto. El supuesto es que imagínese la comisión. O sea, imagínese que el director de la caja dijo que se desvinculó a 1000 administrativos de la caja, Camacho. ¿Qué le parece? 1000. Y de eso, con Bueno. ese renglón se va a nombrar a personal de salud. Al final yo creo que ellos esperaron que se le venciera, profe. Su El contrato. contrato, Bueno, es que- debe ser. Creo. Ahí, acuérdate que se vinculan por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas por la cual yo le di el apoyo a la famosa ley 462 era para que el actual director de la Caja del Seguro Social tuviese más facilidad eh, para, en los casos, por ejemplo, donde a una persona se le destituía se le encontraron irregularidades, esa destitución antes iba a la Junta Directiva y la Junta Directiva podía tumbarte esa destitución. Pero Camacho, ¿por qué no nos podemos salir del Parlacén? Es la pregunta. Pero la primera es que, mira, y yo tengo que decirte que yo me opuse al proyecto, porque para mí ese proyecto era innecesario lo que planteaba y además era un show. Y yo creo que el que quiere hacer un show, que lo haga con su plata, no con la plata del Estado. Porque primero, ¿cuál era? Y te voy a dar razones políticas y razones jurídicas también. La primera realidad es que la propuesta planteaba hacer un plebiscito para que los panameños opinaran si deseaban salirse del Parlacén o no. Y yo dije, pues lo que pasa es que nada más se plantea en los medios que se rechazó, pero no dice por qué. Yo dije que esa consulta ya se había hecho. En el año 2009, en las elecciones del 2009, en campaña, Ricardo Martinelli, y ustedes no me dejarán mentir, hizo como una de sus propuestas principales la salida del Panamá del Parlacén. Y el triunfo de Ricardo Martinelli era una ratificación a ese apoyo, a esa y otras propuestas. Entonces, eh, ya eso está claro, para que yo iba a consultar lo que ya, en mi opinión, está claro en la opinión pública. Ese es desde el punto de vista estrictamente político, porque hacer un plebiscito, para lo que ya todos sabemos, opina la mayoría de los panameños, me parece botar plata y distraer al país de cosas que nosotros necesitamos es concentrarnos para rescatar al país de la crisis económica y social que tiene por delante, ¿no? O sea, pero entonces le hago la pregunta. Camacho está a favor de que salgamos del Parlacén, porque si para usted, Sí, eso es lo que hay que hacer. o sea, porque si para usted la respuesta es clara, es obvia, y usted vota que no, porque lo que estaríamos haciendo es votar la plata, Camacho, el diputado, Mira, el ciudadano, ¿está en contra del Parlacén o a favor? Te voy a dar la respuesta, la di con hechos. En esa elección que te estoy señalando,
yo fui electo miembro del Parlacén. Y y me dieron mi credencial y todo, pero cuando el momento de decidir si tomaba o no posesión del cargo, yo dije que yo no podía eh, tomar posesión de un cargo que contradecía dos cosas: la propuesta que hizo el candidato que yo apoyé en las elecciones, pero que además una propuesta que hizo el gobierno, porque el tema es que Ricardo Martinelli no solamente planteó que iba a sacar a Panamá del Parlacén, sino que hizo la propuesta, llevó a la Asamblea una ley y sacó a Panamá del Parlacén. Y eso, posteriormente, la La Corte Corte. lo declaró Inconstitucional. inconstitucional. Entonces, más allá de si me guste o no, hay hechos políticos reales y hechos jurídicos. Y ya te digo, yo gané, yo era miembro del Parlacén electo en esa elección y no tomé posesión del cargo. Ahora, Por las razones que te explicaba. Ahora te quiero agregar las razones jurídicas. Porque el diputado proponente, porque ese es el problema de los diputados nuevos, no que sean nuevos, sino que sencillamente no hacen la tarea bien hecha. El diputado sustentaba su propuesta en lo que decía el fallo precisamente que negó o que revocó la ley que sacaba a Panamá del Parlacén, porque nosotros nos salimos por una ley, pero esa ley fue declarada inconstitucional. El fallo, olvidó el diputado que entre las análisis que hacía el fallo es que esa propuesta es una propuesta que efectivamente solo puede presentar el órgano ejecutivo, como efectivamente lo hizo en ese momento. Recuerda que la propuesta esta nace de un diputado de libre postulación que no se leyó bien completo el fallo, porque el fallo lo que dice que efectivamente si la Asamblea hace un proceso, ellos por sí propios, de una votación, para salirse del Parlacén, está invadiendo las facultades privativas que la Constitución le da al órgano ejecutivo, que es la de definir la política exterior de Panamá, en ese sentido. Y por otro lado, también el fallo te dice que no existen mecanismos, ni en el Tratado Constitutivo del Parlacén, ni en el ordenamiento jurídico nacional que te, te defina la forma de salida del Parlacén. Entonces somos Entonces, por rehenes. eso el Somos fallo rehenes. planteó, somos rehenes. el Somos fallo, rehenes, el pues. fallo, el fallo lo que planteaba era que, por ejemplo, si Panamá quiere salirse del Parlacén, tiene No pague que la cuota y no nombra a nadie. buscar la, la posición unánime de los partidos que autoricen, de los países que autoricen su salida, o promover dentro del Parlacén un mecanismo que permita una salida más expedita de los procesos. Entonces, te lo resumo de esa manera. Hay razones políticas y Sí, jurídicas diputado. para rechazar un proyecto que para mí era A ver, un show que si alguien quiere hacer show político, que lo haga con su plata, A no ver, con sí. la plata, porque Sí. ese plebiscito nos iba a costar una millonada diputado, para preguntar algo que ya todos sabemos, pero diputado. además permíteme, Alma Icar, para concluir esa idea, además, en mi opinión, y esa es mi opinión, ¿no? Iba a ser un elemento que iba a distraer a los panameños de los temas que debemos de concentrarnos, que deben ser la prioridad, que para mí, insisto, la reactivación económica más firme, más sostenida, que permita generar las plazas de empleo Sí. que necesitan miles de panameños. A ver, sí, obviamente propuestas importantes, también como las que presentó el procurador Gómez Rudi, que está pendiente casualmente en la comisión suya. Mire, yo me voy por el Ahora, tema. ¿quieres yo me- que te hable de eso? No, Déjame pero déjeme hablar de primero, eso. déjeme Claro, primero, no, pues, déjeme tú tiraste primero, la déjeme pelota, primero, déjame hablar déjeme de- primero. Yo voy primero a mi pregunta. Yo voy primero a mi pregunta. Yo puedo entender que usted desde el punto de vista político, usted interprete su juicio político. Pero yo me quedo con la parte judicial, diputado Camacho. O sea, la parte judicial, porque donde usted dice que la propuesta del señor Ricardo Martinelli en campaña electoral ya se toma por tácito y sobreentendido de que nadie quiere el Parlacén. Un Parlacén que el señor cuestionó y dijo en su momento cueva de ladrones. Y cuando terminó su gestión, terminó allá también, dentro del
Parlacén. Pero Entonces, es que, es al que, final, ¿qué, pero qué me... Ica, di las cosas completas. Sí. Ricardo Martinelli, Ujú, como cualquier expresidente, ujú, es miembro por derecho ujú. propio Sí, del sí, 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 Parlacén. sí. Así como lo hizo Entonces, Varela, así como trataba de hacerlo el señor así que Cortizo. no No se diga preocupe, que él estamos no claritos en puede ese estar tema. porque la Pero yo ley no puedo establecida, el entender, convenio yo no puedo estaba. entender que a su juicio de interpretación política ya está tácito sobreentendido. Ese es un juicio político. Ese es su juicio político. Puede entender la parte judicial, jurídica, que dice, hey, ojo, asamblea, tú no tienes capacidad para eso, lo tiene el Ejecutivo para salir del Parlacén. Entonces yo Pero no aterrizo, solamente no tiene capacidad, sino es que no existe el mecanismo. sí, Y la pero... Corte en el fallo Ujú, planteó cuáles podrían ser los mecanismos. ujú. Y uno de esos no es aprobar una ley que vaya en ese sentido, porque los países no pueden aprobar normas jurídicas que contraigan los espíritus que ellos, de los tratados que ellos y Bueno, convenios que ellos al suscribieron. final aterrizo, que, entonces, ¿qué hacemos? Como dice el profesor, quedamos rehenes ahí, pues. Somos rehenes del Lo más que Parlacén. podemos hacer es no nombrar como partidos figuras que Bueno, lo No, postulen. no postular. No postular, pero no postular, perdón, porque es una postulación, tiene razón en Sí. lista. No postular y no eh, pagar la cuota de membresía. Y ya. Bueno, ¿Usted sabe mira, de cuándo yo estoy lo que te escuchando esto, quiero profe? decir es que yo tengo mi opinión sobre el tema de por qué el Parlacén está como está y por qué la gente lo rechaza. Si tú me preguntas, yo creo que lo que deberíamos es de pedirle a los panameños que son electos por el mecanismo que todos sabemos ya, miembros del Parlacén, una de dos cosas, o que presenten iniciativas que hagan, por ejemplo, que los fallos, no los fallos, sino los acuerdos que, lo que aprueba el Parlacén sean vinculantes para todos los países. Obviamente que se discutan temas que sean de beneficio para la región. Y también, o si no es eso, si no hacemos algo atractivo para que la gente vea que ahí sale algo productivo, Es que nada es entonces lo que vinculante. hay que hacer es llevar una propuesta para ver si se aprueba en Parlacén, donde se aprueba un mecanismo en ese que modifique el convenio que permita la Bueno, salida más expedita de los miembros. Ahora, entonces, yo no quiero dejar en el aire lo que dijo el Icar sobre el Sí, procurador. sí, prioridad. O Y que sea, lo que espérese, pasa es que la espérese. gente, Vamos por parte, vamos por parte. lo que pasa es que Vamos por parte, porque la tiempo no nos gente, sobra. En una línea, sí. como el diputado Camacho, a la sazón presidente de la Comisión de Gobierno, nos puede señalar a los oyentes y a nosotros qué es lo que pasa o cuál es la diferencia que hay entre el presidente de la Comisión de Gobierno, que es el diputado Camacho, y el procurador Gómez Rudy. Gómez Rudy, sí. Gómez Rudy. ¿Qué Te es lo lo que pasa? resumo. Es que, primero, vamos a los hechos primero. El procurador presentó el 27 de julio, si no me equivoco, dos proyectos de ley que buscan, entre otras cosas, reformar el Código Penal. Esos dos proyectos de ley, eso fue el 27 de julio. El 18 de agosto, cuando ya creo que ya se había sido electo presidente de la comisión, el procurador me envía a mí una carta donde me pide que le dé un trámite acelerado a las dos propuestas, ¿no? Expedito, sí. Entonces, ese te subrayo, eso fue el 18 de agosto. Eh, lo que pasa que el procurador o no sabía, o bueno, no quiero especular otras razones, no sabía que esa fecha donde él me pide a mí que le dé un trámite expedito de esos dos proyectos no habían llegado a mi comisión. Esos dos proyectos llegaron a mi comisión el 26 de agosto, perdón, sí, el 26 de agosto. El 18, cuando él pidió que le diera un trámite de expedito, no existían esos dos proyectos en mi comisión. Luego, y el profesor lo sabe porque lo que pasa es que hay gente que no ni siquiera conoce la técnica legislativa. Eh, este proyecto del procurador, como cualquier otro proyecto, no anteproyecto, que requieren un procedimiento, este proyecto, una vez que entra en mi comisión, nosotros tenemos que proceder a emitir, eh, a solicitar lo que se llaman las emisiones de concepto de los sectores involucrados que podrían estar involucrados en este tema. Nosotros el día 5 de septiembre, te estoy hablando el procurador mandó la carta el 18, le dije que llegó los proyectos que no estaban en ese momento en la comisión, llegaron el 26, el 5 de septiembre
Yo hice el procedimiento, porque yo no voy a hacer un procedimiento especial o porque el procurador le da la gana a un proyecto o a cualquiera le da la gana por el proyecto. Hicimos la solicitud de emisión de concepto que se enviaron a la Corte, creo que a la Procuraduría de la Administración, al Colegio de Abogados y otras organizaciones que están, a la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que están vinculadas a la materia. Esas emisiones de concepto todavía no han sido respondidas. Entonces, cuando las emisiones de concepto, y usted, profesor, sabe usted sí sabe lo que son las emisiones de concepto, por lo que pasa que en este tema hay mucha gente que habla pendeja y hay otra gente que busca crear morbo político en esta vaina. Usted sabe que cuando lleguen las emisiones de concepto, nosotros entonces buscaremos Uy, se cayó la señal. No. Se perdió la señal del internet. Creo que estaba en el carro. Sí, está en el carro. No, se Ya unos escucha pésimo. instantes y estará mejor. No sé. Bájalo un poquito. Se cayó la señal. Creo que va en el carro, entonces. Estaba interesante el tema, la explicación, que yo sé que es una explicación muy técnica. Que Ya, como bien dice Camacho, no todo el mundo tiene por qué entender. Y en efecto así es. Hay temas que por su particularidad la comisión no los avanza. Fíjese, hay dos conceptos. Hasta que las partes involucradas emitan opiniones o esperan a que emitan opiniones. O dos, a veces hay temas que llegan a una comisión y el reglamento exige escuchar la opinión de otras comisiones vinculadas al tema. Y eso hace que en ocasiones el trámite no lleve la velocidad que algunos quieren a veces. Pero es cierto, a veces no todo el mundo entiende la mecánica o la técnica legislativa o el proceso de formación de leyes en Panamá. Algunos, profesor, que hablan por ignorancia y otros hablan con mala intención, ¿no? Porque yo sé que hay gente que quiere atacarme a mí como presidente de la comisión, porque al final, como usted bien aclara, yo solo soy un voto de la comisión, ¿no? Ahora, porque si volvemos a lo del Parlacén, si hubiera tenido los 5 votos, indistintamente de lo que yo opinaba, se hubiera aprobado el famoso plebiscito este. Pero volviendo acá al proyecto del procurador, mira, en la comisión hay un número importante que te quiero decir algo. La comisión de gobierno fue la que más anteproyectos pasó convirtió en proyectos. La que más proyectos de ley convirtió, aprobó en primer debate y segundo debate, y la que más leyes de la República sacó en el periodo anterior. O sea, que nadie puede decir que nuestra comisión no es una comisión productiva, porque ahí están las estadísticas, lo hablan claro. A que la gente quiere que yo opine y vote en favor de lo que todo el mundo cree, es el problema de ellos. Yo no llegué a la asamblea para ser reina de carnaval y tirar besitos. Yo llegué a la asamblea para hacer y aprobar lo que yo creo que beneficia al pueblo en la forma que yo creo que debo aprobarla. Entonces, sí hay esa realidad y te quiero reiterar, hay otras propuestas, incluyendo, por ejemplo, una que planteó el procurador Caraballo, que el procurador actual ha dicho que lo va a retirar, pero no lo ha retirado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a esperar. Yo lo que creo es que, más allá del debate político, que bueno, existe, lo sano es que interinstitucionalmente, en este caso, órgano legislativo, puntualmente Comisión de Gobierno, y Ministerio Público, pues simplemente conversen, simplemente se comuniquen y bueno, pero es que revisen qué se puede avanzar y qué no se puede avanzar y ya. Explíqueme por qué, si el procurador me remitió a mí como presidente de la Comisión de Gobierno una nota donde me solicitaba que le diera un trámite acelerado a su proyecto y yo no divulgué esa nota. ¿Quién la divulgó entonces? El procurador. Entonces, ¿con qué intención divulga el procurador una nota que nos dirigimos entre eso? Pero que además una nota que me pedía que yo hiciera algo que no podía hacer porque en esa fecha, el 18 de agosto, esos 2 proyectos no habían llegado a mi comisión.
Porque usted sabe, como Bueno. usted sí conoce los trámites legislativos, usted sabe que un proyecto que se Estás presenta cogido, Camacho. no, yo no estoy cogido, estoy respondiéndole a la gente ignorante o a la gente de mala fe. Ay, Y a la Camacho, gente, Camacho. el proyecto no ¿Ya tomó llega, café? una vez se presenta directamente a la comisión, porque primero tiene que pasar dos cosas. El proyecto tiene que ser calificado en razón, primero, revisado para ver si cumple los requisitos de ley. Segundo, tiene que ser calificado para ver a qué comisión corresponde. Y una vez que se han cumplido esos dos elementos, entonces se remite a la comisión respectiva. Y a mi comisión, la comisión de gobierno, de la Asamblea, no de Camacho, llegó no el 18, no el 14, ni antes del 18, llegó el 26 de agosto, cuando esa carta no tenía ningún sentido que se metiera. ¿Por qué se hizo y por qué se filtró? Pregúntenle al procurador. Gonzalo, se lo he dicho, comunicación, Gonzalo. Usted no quiere creer en eso, pero bueno. Diputado, gracias por habernos atendido y darnos Gracias a ustedes. explicaciones. Muy Profe, amable. mire uno de los puntos rapidito que contempla